Buenas noches y bienvenidos a Las Cosas Como Son. Hemos escuchado disciplinadamente un discurso pronunciado por el presidente de la República en el Congreso a su pedido. En primer lugar, hay que destacar que, cosa excepcional, comenzara puntual. Quizás es por el respeto al Congreso, no lo sabemos, pero sabemos que desde el comienzo de este gobierno, es decir, desde la juramentación de su primer gabinete, hemos tenido que esperar hasta 2 horas más ese día, 29 de julio del año pasado, hasta 2 horas más, que en este caso fue puntual, estaba en el Congreso a las 5 y su discurso tomó un poco más de 1 hora, desarrollando una primera parte sobre logros supuestos o reales y sobre planes de acción para el futuro. El objetivo era establecer, como dijo el presidente, puentes de concertación. ¿Qué ofreció para eso? Ofreció el reconocimiento de algunos errores y anunció enmienda y correctivos a estos errores. Fue un discurso que no parecía tener un centro, reposó sobre 10 ejes, lo mismo que el discurso pronunciado por el primer ministro cuando solicitó la confianza del Congreso hace pocos días. Después de este discurso, el primer ministro Aníbal Torres prestó declaraciones y dijo que se había previsto introducir en este discurso el planteamiento del adelanto de las elecciones generales y que se decidió a última hora, que el presidente decidió a última hora retirar ese tema para, según dijo Aníbal Torres, darle una última oportunidad a la concertación. Si esta versión es exacta, y se trata de un discurso al cual se le retiró lo que iba a ser su núcleo central, su núcleo, y en vez de una propuesta de adelanto de las elecciones, lo que hubo es el anuncio de una convocatoria al acuerdo nacional. Naturalmente, aquí apreciamos el acuerdo nacional y hemos invitado a su secretario ejecutivo, Max Hernández, en varias oportunidades, pero no es lo mismo convocar a una sesión del acuerdo nacional que proponer, como ya sucedió en el pasado, la primera con éxito, Alberto Fujimori en el año 2000, y la segunda sin éxito, el señor Vizcarra. En ambas oportunidades fue una propuesta política que tuvo naturalmente que ser debatida por el Congreso. El Congreso aprobó la propuesta de Alberto Fujimori, recortando el mandato 1 año de todas las autoridades electas, ejecutivo y congresistas, mientras que la segunda vez se le rechazó eso a Martín Vizcarra. En este caso no se propuso, según Aníbal Torres, pese a que estaba previsto hasta el último momento. Vamos a ver cómo han interpretado este Congreso, cómo reaccionan ante él, qué aspectos positivos y negativos han encontrado. El señor Alejandro Cabero, que es congresista de Avanza País, de oposición, y el señor Alex Flores, de Perú Libre, congresista por Arequipa, si mi memoria es buena, que ya hemos recibido en otras oportunidades. Buenas noches, señor Cabero, buenas noches, señor Flores, y bienvenidos a RPP. Hola, Fernando, encantado. Bueno, reacciones, señor Cabero, ante el discurso pronunciado por el presidente Castillo. Mira, yo escuchando el discurso no estaba muy seguro si estaba escuchando un discurso del 28 de julio de Ollanta Humala o de Pedro Castillo, los dos izquierdistas que finalmente no pudieron aplicar su programa y en buena hora y profundamente envueltos en casos de corrupción, ¿no? Lo que hemos visto y hemos empezado a presenciar es una paulatina humanización del presidente Castillo, en todo sentido, como acabo de explicar. Pero creo que más allá del discurso del presidente Castillo, que sí dijo algunas cosas importantes, efectivamente respecto a la libre empresa, a la propiedad privada, la inversión privada, renunciar a la constituyente, cosas importantes, ¿no? Y que creo que son positivas, de las palabras tenemos que traducir a los hechos, ¿no? El personal finalmente, Fernando, determina la política. Y si no se hacen cambios en las personas que dirigen las políticas públicas, en los ministerios, ¿cómo podemos hablar de lucha anticorrupción con gente tremendamente cuestionada en el gabinete, ¿no? Creo que además de las palabras y el discurso, tenemos que ir a los hechos. La gran mayoría, Fernando, de los logros o supuestos logros que ha mencionado el presidente hoy en su mensaje son producto del manejo del piloto automático del Estado. Son programas, la gran mayoría de ellos, que provienen de gobiernos anteriores
y es simplemente el funcionamiento regular del Estado peruano el que Castillo ha seguido administrando en piloto automático y que nos viene a rendir cuentas a 7 meses de su gestión. Yo realmente no veo cambios sustantivos. El propio presidente reconoció en su discurso que el Estado está en crisis, incluyendo el gobierno central. Sí. Dijo, el Estado está en crisis a todo nivel, ¿no? Y él mismo reconoció su incapacidad en gran medida y nos ha pedido ayuda, y en buena hora, para trabajar reformas estructurales y de fondo. Y yo coincido. Ojalá podamos ponernos de acuerdo en hacer reformas importantes, dejar de lado la idea de la constituyente, que es hacer tabla rasa de las cosas, y ponernos de acuerdo sobre reformas estructurales que requiere el Perú, en buena hora, pero vayamos a los hechos, traduzcamos el discurso y las palabras en hechos, en cambio de ministros, en políticas reales, no solamente en palabras. El presidente ha dicho que reconoce errores. Ok, los errores no solo se reconocen, se corrigen también, ¿no? Señor Alex Flores, yo por mi parte tengo que corregir un error, porque dije que usted era representante por Arequipa y es en realidad por Ayacucho. Recuerdo haber conversado sobre su provincia natal, Víctor Fajardo, que conozco muy bien, de manera que me he equivocado incomprensiblemente entre Víctor Fajardo y Arequipa. Pero en fin, vamos a nuestro tema, que es el discurso pronunciado por el presidente Pedro Castillo esta tarde en la sede del Congreso, en donde usted es miembro de la bancada de Perú Libre. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches al colega Alejandro. Creo que hemos tenido un discurso saludable y necesario de parte del presidente de la República. Primero, para dar cuentas, aclarar algunos cuestionamientos y también para hacer saber al pueblo peruano lo que se está trabajando, lo que se está logrando. Y lo más importante, considero yo, el reconocer que hay errores y la predisposición para enmendarlos. Hay que recordar, Fernando, de que lamentablemente estamos en esta crisis social, económica y política también, en gran medida agravada por la postura intransigente que ha tenido la derecha desde el inicio de las elecciones, y lo ha hecho muy claramente el recuento el presidente, de no querer aceptar el resultado de las elecciones, de mantener una postura obstruccionista con interpelaciones, censuras, mociones de vacancia, no dejar trabajar al presidente. Hay que recordar que estamos a 7 meses de haberse empezado la gestión y, sin embargo, a pesar del obstruccionismo constante de la derecha, hay ciertos logros que se han ido avanzando y que definitivamente tienen que ser afianzados, ¿no? Bueno, vemos la doble moral de la derecha, y lo ha dicho hoy día el congresista Cabero. Eran los primeros en acusar al presidente de que iba a vulnerar la Constitución neoliberal del 93, el modelo económico de libre mercado. Es decir, eso es lo que ellos pedían, y Pedro Castillo está haciendo eso. Pareciera que extraña, ¿no?, los grandes cambios que se han propuesto. Yo creo que, en resumidas cuentas, es saludable lo que ha ocurrido hoy día. Era necesario que le dé este mensaje al pueblo peruano, que tanto espera del Ejecutivo y del Legislativo. Sin embargo, también hay algunas críticas que yo le hago. El ejemplo es que no puede alejarse de ninguna manera el presidente Castillo de las promesas que le ha hecho al pueblo peruano, como es empezar el debate de la Asamblea Constituyente para la nueva Constitución Política. Porque para salir de esta crisis generalizada en la cual estamos, y que tiene su raíz en la Constitución del 93, que apaña el modelo económico neoliberal que ha hecho que lamentablemente estemos en esta situación de crisis económica, política, social, los cambios tienen que ser estructurales, y eso tiene que empezar por el debate serio dentro del marco constitucional, por supuesto, para implementar una asamblea constituyente que pueda dar una nueva constitución política plurinacional. Pero sobre eso ya se ha dicho que no se va a hacer, ¿no? Eso lo ha dicho el señor Torres y lo ha asumido el señor Castillo. Es un tema que dijeron que no se puede hacer, no tienen el respaldo necesario, no sé si en otras circunstancias. Yo quisiera preguntarles una cosa un poco diferente, asumiendo lo que usted ha comentado, que es una autocrítica en realidad a su campo, ¿no? Antes de ir a una breve pausa. Los discursos cuentan por lo que dicen, pero también por lo que callan.
por lo que hacen pasar bajo silencio. Y yo, ustedes precísenme, porque no he estado con una concentración máxima durante toda la hora, quizá no oí ninguna referencia a la paridad de género en el gabinete. Pese a que el señor Torres hace pocos días adelantó que habrían cambios en el gabinete para que se incorporen nuevas mujeres. Hemos tenido, entre tanto, el ejemplo en Chile, ¿no? 14 mujeres y 10 hombres. Nosotros estamos con una subrepresentación manifiesta de la mujer en el gabinete. Sobre ese tema, pisa a la promesa hecha por el señor Torres, ni una palabra. Luego, por cierto, ha habido una referencia a la tragedia de Patás. Hay 15 compatriotas desaparecidos en una localidad de esta provincia de La Libertad, pero no mencionó nada de otras cosas en donde hay peruanos que están sufriendo el día de hoy por el paro de los ganaderos lecheros, silencio absoluto, por bloqueos en minas, en la Sierra Central, y se une Cuajone a eso, ni una palabra en general sobre minería, ni una palabra. Luego, la guerra en Rusia. Hemos votado repudiando la invasión rusa de Ucrania. Y es como si no existiera ese contexto internacional y finalmente la OCDE, muy fugazmente mencionada, pese a que es un foco que articula muchas políticas públicas. Y el otro gran tema totalmente ausente es el tema laboral, puesto que estamos ante un debate serio, primero sobre la tercerización, en segundo lugar sobre el alza del salario y en tercer lugar sobre el estatuto de servir la autoridad pública en el organigrama del Estado. Sobre esos temas no hay política pública, no hay posición tomada por el jefe de Estado. Yo quisiera que me contesten ustedes qué vacíos, qué ausencias le han encontrado, además del tema constitucional, que ha sido ya mencionado por el señor congresista Alex Flores. Vamos a una pausa y cuando retomemos ya no nos dirán qué piensan de lo dicho, sino qué piensan sobre lo callado. Primero, la pausa. Estamos conversando con los congresistas Alejandro Cavero y Alex Flores de Avanza País y Perú Libre respectivamente, y les hemos dejado planteada la pregunta respecto de las omisiones que ellos hubieran querido ver colmadas en el discurso de Pedro Castillo. Señor Cavero, por favor. Al comienzo, yo soy de los que piensa que el personal determina la política, ¿no? Entonces, no sirven solamente las palabras si tú en los hechos no demuestras lo que estás diciendo. La paridad, como tú mencionaste, es el ejemplo perfecto de un tuit que manda el presidente por el Día de la Mujer, pero el gabinete pues está lejos y bastante lejos de poder alcanzar la paridad, ¿no? Sobre la lucha anticorrupción, yo he escuchado absolutas vaguedades del presidente, ninguna autocrítica, ninguna explicación, además, sobre las gravísimas acusaciones por las que el día de ayer hemos aprobado en el Congreso con 76 votos la admisión de una moción de vacancia. Yo espero además que este mensaje el día de hoy no sirva como excusa para que el presidente no acuda el 28 de marzo a explicar al Congreso las gravísimas acusaciones de corrupción que se han planteado en la moción de vacancia. Tampoco se ha hablado en el discurso, Fernando, sobre cómo generar inversión privada, cómo aprovechar el superciclo de los metales para redistribuir el canon de una mejor manera. Yo siempre he sido partidario de distribuirlo directamente a la gente para evitar la ineficiencia estatal a nivel local, a nivel regional, ¿no? Creo que han habido ausencias sobre cómo impulsamos el sector privado, que finalmente mueve el 80% de la economía nacional y crea la gran mayoría de empleos en el Perú. De eso no se ha hablado nada. No se ha hablado nada de la informalidad, que es producto de un estado elefantiásico que tenemos en el Perú, de una regulación absurda y burocrática, ¿no? Que también ha sido el gran elefante en la habitación. Y en fin, ahí creo que una serie de omisiones que a mí realmente me generan mucha tristeza, ¿no? Señor Flores, además del tema de la Asamblea Constituyente, que usted lamenta que no se haya ido y que no haya sido mencionado, ¿hay otras cosas que usted hubiera deseado que se mencionen? Sí, Fernando, usted ha hecho un recuento muy interesante de los temas importantes que debieron tocar, es cierto. Pero hay que entender, para ello el gobierno necesita la tranquilidad, necesita la estabilidad, que no la tuvo desde que inició por la posición obstruccionista de la derecha. Creo que eso debe hacernos ver
que tanto el Ejecutivo como el Legislativo necesitan tener una agenda en común y trabajar en pos de ello, buscar ese consenso siempre pensando en el país, poniendo por delante el Perú. Sin embargo, todo lo que usted ha planteado pasa a un tema transversal, que es un tema económico. Si queremos las mejoras en este país, necesitamos que el Estado tenga la capacidad de presupuesto económico, también de intervenir. Y para ello, necesariamente se necesita reformar o cambiar la Constitución. Algunos artículos de la Constitución, como el capítulo económico. Creo que si no hacemos las renegociaciones de los contratos ley con las grandes empresas que tienen grandes ganancias en estos momentos, que nosotros no estamos en contra de la empresa privada, pero sí queremos que aporten lo justo para que el Estado pueda redistribuir esto, de tal manera pueda garantizar los derechos a educación, salud que debe tener el pueblo. Y creo que es necesario, es fundamental, de que no se puede dejar de lado la reforma constitucional. Hay que hacer algunas reformas constitucionales que le permita tener mayor intervención, mayor acción. Sí, hemos comprendido que para usted la clave de todo es cambiar la Constitución, pero al mismo tiempo ha sido dicho que no se va a hacer, que el gobierno no está en la capacidad de proponerlo durante este mandato. Yo quisiera preguntarle, sin embargo, usted dice cambiar la Constitución para que haya presupuesto, y sin embargo una región como la suya, Ayacucho, se devuelve dinero al fisco porque no se sabe gastar. No es que no haya dinero, sí hay, pero no hay capacidad de ejecución o hay corrupción en autoridades regionales de la misma manera que en las nacionales. De manera que, ¿cuál es la reflexión que usted hace frente a este problema? El dinero existe, no se sabe gastar. De ahí que hayan hospitales paralizados en muchos lugares. Y conocimos, usted conoce mejor que yo, las obras públicas no terminadas que hay en Ayacucho para las que había dinero, pero que fueron paralizadas por la corrupción y por la impericia de los gobernantes regionales. Aquí hay dos temas fundamentales, Fernando. Lo primero es lo que dice usted, la incapacidad y la corrupción, frente al cual tenemos que luchar, porque la lucha contra la corrupción tiene que ser de todos los peruanos y estamos en contra, venga de donde venga y caiga quien caiga. Y el otro tema es también la incapacidad, pero también hay un tema que necesita ser reformado. El Estado, las carteras, los ministerios son altamente burocráticos, porque hay que preguntarnos qué gobernador, qué alcalde no va a querer gastar ese dinero, pero muchas veces hay trabas que como congresista estoy viendo y que hay que hacer una reforma total, ¿no? En algunos aspectos que tengan que ver en facilitar esa inversión, pero siempre teniendo el control concurrente, porque también es cierto que hemos visto temas de corrupción. Y aún eso, Fernando, pasa por algo más estructural, y eso es el cambio de la Constitución. Necesitamos... Sí, eso lo hemos comprendido. Hemos comprendido que usted remite todo un cambio de la Constitución. Si algo queda claro es eso. Señor Cavero, hay otro tema que ha sido mencionado hoy que me interesaría que usted comente de la misma manera que su colega Flores, que es el anuncio de que se va a presentar pronto un proyecto de ley para que el ingreso a las universidades sea libre. Explíquenos si es compatible esta voluntad, uno, con la realidad de nuestra demografía. Vemos el esfuerzo que se hace de todas las regiones del país para postular a la San Marcos y la aceptación que los jóvenes tienen de competir y que los mejores sean elegidos y que sean subvencionados por el Estado en una universidad gratuita. Pero además de eso, se está hablando de promover la ciencia, la innovación. ¿Cómo es esto de promover la ciencia y la innovación si las universidades van a ser de ingreso libre? Explíqueme su opinión sobre este tema, por favor. Mira, yo en principio creo que el camino a futuro en los países desarrollados, ¿no? Es el ingreso libre a las universidades, y frente al concepto yo no estoy en contra. Pero creo que para lograr eso, Fernando, tenemos que invertir muchísimo, primero en aumentar el número de universidades públicas, y la calidad educativa de las universidades públicas en Perú sigue siendo bajísima. Las universidades, además, dicho sea de paso, de las universidades públicas, poquísimas no sido licenciadas, o sea, varias universidades públicas con pésima calidad
se les ha permitido seguir funcionando en el Perú, ¿no? Y nunca se ha hecho la inversión necesaria para que verdaderamente puedan acoger libremente a los estudiantes y pueda hacer efectivamente la educación superior también un derecho fundamental libre y gratuito y de libre acceso para los ciudadanos, ¿no? Creo que todavía nos falta mucho en el Perú para poder permitir eso, ¿no? En este momento en que las universidades son pocas y la calidad es deficiente, sí creo que es importante priorizar la meritocracia y el costo de oportunidad de los alumnos que ingresan a las universidades públicas, ¿no? Señor Flores, usted fue admitido en la Universidad San Cristóbal de Huamanga y se preparó para un examen de ingreso y tuvo que estudiar, pasar un verano, ya no jugó fútbol, no salió mucho con sus amigos. Había exigencia. Bueno, su opinión sobre esta idea de que no haya examen de ingreso para entrar a las universidades y lo dicho sobre universidades en general hoy. Es un tema de justicia, Fernando. Muchas veces los jóvenes estudiantes, hijos de la mayoría de la población, de obreros, de campesinos, de trabajadores, se quedan sin la oportunidad de estudiar, no por falta de capacidad o conocimiento, sino por falta de dinero. Porque como bien ha dicho usted, hay que ir a prepararse a una academia. No, yo no he dicho academia. Yo no he dicho academia. El propio señor Castillo es la prueba de que alguien de origen humilde puede hacer estudios universitarios si se esfuerza y sin ir a academia. Correcto. Pero necesitamos darle mayor acceso a los estudiantes, a la población. El examen de admisión tiene un costo, ¿no? Y muchas veces se ha lucrado, se ha hecho negocio de la educación superior. Yo creo que es cierto, también vamos a ser realistas. Para ello necesitamos mayor infraestructura, necesitamos mayor personal. Sin embargo, saludo yo de que se haya o se presente ese proyecto de ley para que en el Congreso podamos empezar el debate serio, responsable, para que en el futuro pueda implementarse el ingreso libre a las universidades, como sí lo existen en otros países y funcionan perfectamente. Por ejemplo, en Argentina, ¿no? Pero hay un examen a la salida de la escuela, atención, eso hay en Europa porque hay un bachillerato que para obtenerlo cuando uno termina la secundaria hay un examen y no todos lo aprueban. Es que la selectividad se hace ahí. No, tampoco vayamos tan rápido. En el caso argentino también es lo mismo. Es de acuerdo a las notas que uno tiene y los resultados en la secundaria que puede acceder o no. Selectividad tiene que haber, porque no todos van a entrar a la universidad. Pero en fin, hemos comprendido su punto de vista y sobre todo le agradecemos que no haya vuelto a mencionar como única explicación de todo el tema de la Constitución. Muchas gracias, señor Flores. Gracias, señor Cavero. Que tengan buenas noches y hasta una próxima oportunidad aquí en RPP. Vamos a hacer una pausa y después nos vamos a ir a Patás, porque tenemos una compañera que se halla en el lugar de los hechos y nos dirá lo que está sucediendo ahí y cuál es el balance del aluvión que ha sepultado parte de una localidad en esa provincia de La Libertad.